La situación de América Latina, brevemente, no escapa a la situación que nosotros estamos viviendo en nuestro país, que seguramente tenemos mejor información. La década de los 90 no fue solo Menem en nuestro país, fue Fujimori en Perú, fue Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Collor de Mello en Brasil. Es decir, fue todo un proceso. Los procesos en América Latina se dan en forma más o menos simultánea. Cuando uno dice hay dictaduras en la Argentina, había dictaduras en América Latina. Cuando nosotros padecimos el neoliberalismo, había una ola neoliberal en América Latina. Y la resistencia de nuestros pueblos también va acompasada. Los 90 fueron las épocas del neoliberalismo, pero también de las grandes resistencias populares. Las grandes luchas populares se dan también en la década de los 90, y nosotros, fines de los 90, culminamos con un hecho para nosotros que fue muy trascendental, que fue el 2001. Fue el 19 y 20 de diciembre del 2001, pero si uno mira en el escenario latinoamericano, también en esas épocas se producen levantamientos populares, las luchas del pueblo boliviano, las luchas de los mexicanos, las luchas en Colombia, las luchas en Venezuela, surge el chavismo, empiezan a surgir todos los movimientos nacionales, es decir, lo que luego se conoce con un nombre convencionado, digamos, que nos podamos poner de acuerdo, que uno puede discutir 2 horas sobre este tema, pero lo que se conoce a partir del 2000 como los gobiernos progresistas. Título que yo creo que le encaja a la gran mayoría de los gobiernos. Progresismo no es más que un poquito profundizar algún tipo de distribución, pero para nada se trata ni de gobiernos revolucionarios ni de gobiernos que pretendan los cambios estructurales, ¿sí? Esa categoría de progresismo, con las diferencias particulares y destacables de, para mí, 2 procesos interesantes y que tienen sí que ver con profundidad, con cambios más profundos, como es el proceso venezolano, la revolución bolivariana en Venezuela y el proceso de Bolivia. Son 2 procesos destacables, no así el proceso ecuatoriano, del cual nosotros tenemos una opinión bastante crítica. Pero esos 2 procesos, Bolivia y Venezuela, son 2 procesos distintos donde se producen hechos transformadores, nuevas constituciones, es decir, son 2 procesos que avanzan en pretender construir alternativas de transformación frente al sistema capitalista. En el resto de los gobiernos progresistas del principio del siglo para esta parte, hay como una cuestión de hablar de humanizar el capitalismo, frase que nosotros hemos escuchado, un capitalismo con rostro humano, un capitalismo humanizado, un capitalismo social. Nos hablaban de burguesía, de que había burguesías nacionales, que podía interesarle el trabajo de la gente, la producción propia. Pues todo esto fue un discurso que se instaló en nuestra región de la mano de los gobiernos progresistas, con un gran discurso, con un gran relato y relativamente algunas mejoras de esas demandas populares que habían surgido con fuerza en los 90. Nosotros acá en la Argentina tenemos una quienes instalamos el seguro de desempleo, ¿no? El seguro de desempleo, el plan para los jefes de hogar. Eso fue instalado de los sectores populares, nosotros tuvimos mucho que ver. Y después los gobiernos tomaron parcialmente esas cosas. Esto más o menos es lo que ha ocurrido en términos generales con los gobiernos progresistas. Es decir, algunas de las demandas, reivindicaciones que los sectores populares habían luchado durante la década de los 90 fueron tomados por los gobiernos hambreceros, tuvieron distintos nombres. Pero ninguno fue a cuestionar el sistema capitalista. Yo con esto termino. No es una lucha nueva la de los pueblos de América Latina por su soberanía, por romper esa matriz y ese rol de colonia que nos han puesto las distintas potencias que han gobernado el globo.
Nosotros el 20 de noviembre festejamos el Día de la Soberanía Nacional. Y ese 20 de noviembre conmemora una batalla que mal nos han enseñado en la escuela, que es la batalla de la Vuelta de Obligado. En ese momento, el presidente de la Confederación era don Juan Manuel de Rosas, y enfrentó a la armada inglesa y francesa junta. Este pedacito de criollos en el mundo, enfrentamos las dos potencias navales más importantes que había y las enfrentamos. Pero ¿de qué se trató esa batalla? En esa batalla venían 22 buques de guerra. 22 buques de guerra no es un chiste, ¿eh? 22 buques de guerra para esa época, una flota inconmensurable. 22 buques de guerra, pero venían también 92 buques mercantes. Esa batalla era una batalla contra lo que ellos hablan, que es el libre comercio. ¿Qué pretendía el imperio inglés y el imperio francés? Libre comercio en la Confederación Argentina. Y fueron nuestros paisanos, nuestros gauchos, los que teníamos, le dimos pelea. Claro, hoy no nos gobierna don Juan Manuel de Rosas, el que nos gobierna está muy lejos de esas estaturas. Así que bueno, la nueva batalla, las nuevas armadas, las nuevas columnas que vienen del imperio no vienen en barco, ya no vienen con esas armas, se llaman ahora tratados de libre comercio. Y si no está el brigadier don Juan Manuel, están los pueblos, estamos los pueblos argentinos, estamos los trabajadores, está la clase obrera que va a estar dispuesta a enfrentarlo. Así que compañeros, informémonos, preparémonos para la nueva batalla que tenemos. Muchas gracias.